El doctor Ramiro López Elizalde es director médico nacional del ISSSTE, médico especialista en neurocirugía y alta especialidad en cirugía de la base del cráneo. Cuenta con estudios de maestría en gerencia de servicios de salud. Es egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, profesor e instructor a nivel nacional e internacional con producción científica de más de 40 artículos. Su trayectoria profesional ha sido reconocida en el ámbito de la salud, recibiendo en el año 2012 el Premio al Mérito Académico Dr. Juan López y López del Hospital Civil de Guadalajara. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del ISSSTE ha sido director médico de los hospitales regionales Dr. Valentín Gómez Farías en Jalisco y Presidente Juárez en Oaxaca. Desde el 2018 es director normativo de salud en el ISSSTE. Gracias por acompañarnos, doctor. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días, maestras, maestros. Un saludo al profesor, al maestro Alfonso Cepeda Salas y desde luego profesor Gustavo Michúa por esta invitación, este espacio. Pues quiero decirles que de alguna manera estamos comprometidos. He escuchado las palabras de inicio de este honorable evento y quiero decirles que estamos en completa empatía, en completa coincidencia en la necesidad de regresar a las aulas, de darle esa oportunidad a los jóvenes, a los niños, y que no solamente es una situación de educación que es por sí misma fundamental en la formación de los seres humanos, sino ya también es un asunto de salud, y de salud no solamente física, sino de salud mental. De ahí que el interés y el ISSSTE y el área de salud está comprometida al 100% con todos ustedes para considerar y darles las garantías a todos los profesores y a los jóvenes y a los niños, niñas que están regresando a las aulas. Decirles que desde el inicio de la pandemia, el ISSSTE ha jugado un papel fundamental en el sector salud. Ha sido un papel de un trato de iguales con las demás instituciones y hemos mostrado, aún con todas las carencias que ustedes saben que el instituto de alguna manera tiene en torno en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de recursos humanos, de equipamiento, etcétera, que para todos ustedes es conocido. También es cierto que hay fortalezas que nos posicionan y que nos dan la oportunidad y nos dan una luz para que este ISSSTE que todos queremos pudiera tener ese liderazgo que hace algunos años tuvo y que por alguna circunstancia ha ido en decremento. Hoy por hoy quiero decirles que en esta pandemia nosotros hicimos una reconversión de nuestros hospitales, de más de 120 hospitales, para garantizar que la voracidad de la pandemia no generara o de alguna manera no creara tanto impacto en nuestros derechohabientes. Es doloroso cada persona que ha sufrido y ha sido embestido por esta enfermedad. Es doloroso la pérdida de seres humanos, de maestros, de maestras. Sin embargo, no podemos agacharnos, bajar la guardia. Ante eso, pues estamos actuando de manera, estamos al 100. Esa reconversión que hicimos, pues inició en una sala de situación, es decir, las 24 horas del día nosotros teníamos monitoreados la cantidad de contagios que teníamos en nuestras unidades médicas.
hoy por hoy esa propuesta de sala de situación. ¿Qué es la sala de situación? Es un espacio donde está concentrado un gran número de trabajadores con experiencia, tanto médicos, enfermeras, comunicólogos, que recaban la información, y eso nos permite trazar estrategias para que de alguna manera poder tomar acciones de manera lo más rápido posible. Ese mismo modelo estamos implementándolo para el monitoreo de si un maestro se nos contagia o un alumno, poder tener el registro y poder tener llevar el seguimiento epidemiológico y tomar las providencias necesarias para que no vayamos a tener un desenlace desafortunado. Por favor, una previa. La primera es antes de esta, sí, ahí empieza la presentación. Bien, quiero comentarles que esta gráfica nos permite entender el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en relación al grupo de edad. La franja o la línea inferior en azul muestra la afectación en la población de 0 a 17 años. La primera causa de mortalidad, es decir, la propensión de morir o de enfermar en nuestro país, en ese grupo etario, es lamentablemente los accidentes. La pandemia ha generado una afectación no tan contundente en este grupo etario, de tal manera que representa, varía de manera en algunas edades, pero normalmente se expresa en el 8º o 9º lugar, de tal manera que es importante que ustedes sepan el escenario. Y bueno, como ustedes ven, el grupo actualmente el grupo de 18 a 29 años, pues ahora está repuntando, ¿sí? Y ahí eso es como tener una fotografía de cómo se está comportando actualmente la pandemia. Es decir, está virando. ¿Me da la siguiente, por favor? Nosotros hemos establecido dentro de ese liderazgo del ISSSTE unas guías operativas. Es decir, desde el inicio, la primer guía era cuestiones semánticas de cómo debería la población y nuestros derechohabientes, nuestros maestros, entender lo que era la pandemia, lo que era una epidemia, cosas elementales que son importantes en la comunicación. La segunda guía establecía las medidas de cómo cuidarse, del uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel, etcétera, etcétera. De tal manera que esas guías, inclusive quiero decirles con orgullo, fueron retomadas por el sector y las hicieron suyas, y posteriormente sacamos una propuesta conjunta. Pero de manera, pues les digo con orgullo, el ISSSTE fue líder en esta expresión de cómo los procesos se tenían que ordenar en nuestras unidades y en la población en general. Dentro de eso, actualmente la última guía del regreso a clases la última guía que tiene el ISSSTE es una guía específicamente para el regreso a clases. Como ven ahí el título, dice Guía de Recomendaciones para la Prevención y Control de COVID-19 en las escuelas ante el regreso a clases presenciales. Esta guía también ha sido tomada de manera trabajada con los demás compañeros del IMSS, de la Secretaría de Salud, del INSABI, de las otras instituciones de seguridad social. Y ha sido aceptada y está en un lenguaje amigable y está a su disposición para que ustedes puedan revisarla conjuntamente con sus maestros
y puedan tener la información necesaria para poderla primero asimilar y poderla compartir con sus compañeros y sus agremiados. ¿Me da la siguiente, por favor? Esa guía establece información que todos nosotros conocemos, igual ahí las medidas preventivas de la sana distancia, la higiene de respiratoria, es decir, el saludo de etiqueta, todo lo que nosotros, estar en espacios ventilados, todo lo que ya conocemos es refrendar y fortalecer esa información. Además de definiciones operacionales, nuevamente refresca la parte del lenguaje y la parte del comportamiento que debe de tener una persona cuando tiene dudas si ha sido contagiada o no. Y esto, de alguna manera, permite hablar en un solo lenguaje. Es una guía no técnica, sino no es dirigida a personal de salud como a las previas, que sí estaban dirigidas a enfermeras, a médicos, psicólogos. Esta está dirigida prácticamente para los profesionales en la docencia y para los que asisten a clases. De tal manera que igual está a su disposición y está también abierta para si hay alguna recomendación, alguna omisión que haya sido de nuestra parte o algo que a ustedes no quede claro para poderla, es decir, es dinámica esta guía y ustedes pueden contribuir con mucho para que esto se pueda estar más robusta y más consistente de tal manera que sea de mayor utilidad. Si me dan la siguiente. Dentro de esta guía, nosotros abonamos a lo que ustedes ya han expresado en muchos foros y lo han socializado, que los comités participativos de salud escolar son fundamentales, porque nos permiten monitorizar lo que está pasando ahí en el tema de salud. De tal manera que si hay ese comité es una autoridad de salud de facto, de hecho, aunque en la cuestión administrativa, legal, o sea, no hay que, creo que, complicarnos, pero sí se le da la autoridad de salud de tal manera que nosotros, a través de esta sala de situación que vamos a tener a nivel central y la vamos a desplegar en todos los estados a través de los ecos que ven aquí a su lado, en mi lado derecho, se nota de mi pantalla, no sé en la de ustedes, donde dice Ecos para el Bienestar, es una integración que hay en los estados para la atención primaria en la salud. Es decir, son comités multidisciplinarios que vigilan el comportamiento epidemiológico en estos momentos no solamente de COVID, sino de muchas entidades que son importantes. Pero estas integraciones se van a poner en contacto y van a tratar de buscar ese enlace que debe existir. Es una sugerencia en todos los comités, en todas las escuelas. Ese comité, creo que ahí estamos, como ustedes ven, pues sugiriendo que el líder, el director debe ser el líder de ese comité, el presidente de los padres de familia, etcétera, etcétera. Hay algunas sugerencias y obviamente pues estamos nosotros tomando de su información, de sus experiencias para nosotros poderla robustecer. Si me da la siguiente. Temas que ya todos nosotros conocemos, de limpieza, desinfección, las condiciones del aula, pues tienen que ser tocadas en ese comité de salud. La siguiente, por favor. De igual manera, se tiene que abonar a los tópicos obligados, el filtro de casa, filtro escolar, los filtros en los salones de clases y también manifestar y dar información de algunas situaciones que ya son hoy por hoy de poca utilidad. Yo creo que todos vemos que en muchas oficinas, hoteles, etcétera, todavía está el tapetito que tiene un líquido. A veces no sabemos qué líquido le están aplicando porque
ha sido tan ambiguo que hoy por hoy la utilidad de esos tapetes pues ya realmente hoy por hoy están fuera de una situación regulatoria, pero sobre todo de la utilidad que nos pueden aportar. De tal manera que esa información, por ejemplo, es importante que se establezca, eso viene en la guía. Los arcos sanitizantes, no sé si recordarán que al inicio de la pandemia era una exigencia, inclusive nos llegaron a hacer manifestaciones porque no se querían los trabajadores integrar muchas veces a los centros de trabajo porque requerían un arco sanitizante que hoy por hoy pues está proscrito, no es necesario. Y toda esa información es importante tenerla para darle la tranquilidad a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes que ingresan y obviamente a los maestros que están con nosotros. Si me da la siguiente, por favor. Y bueno, el filtro empieza, lo que ustedes saben, desde identificar los síntomas, obviamente con responsabilidad de los padres, madres y tutores. Ante los síntomas, pues lo que nosotros ya sabemos, quedarse en casa o ir al médico de acuerdo a la sintomatología, este proceso ya todos lo conocemos. Y me da la siguiente. La sintomatología también, que estamos todos familiarizados, el uso correcto del cubrebocas, de la sana distancia y de la toma de la temperatura, el monitoreo cuando ya se está manifestando la expresión de alguna sintomatología que está iniciando. ¿Me da la siguiente, por favor? El filtro de salón de clases, eso son temas que vienen aquí en la guía. Me da la siguiente, por favor. Y en esta misma guía viene una batería de preguntas frecuentes. Aquí solamente puse las preguntas, son aproximadamente, las agrupamos en un número de 40, que son las más recurrentes. Por ejemplo, nos dice, todas estas preguntas vienen con su respectiva respuesta para asesorar al docente, para asesorar a ese comité de salud de las escuelas. Una, por ejemplo, si me dio COVID, que es la número 7 que le estoy poniendo ahí, si me dio COVID, necesito prueba negativa para regresar a trabajar. Hay desinformación al respecto. Entonces, pudiera el sentido común decir, pues sí, a ver, si te dio COVID, ya te fuiste a resguardo, ya recibiste tratamiento, pero bueno, ya te sientes bien y ya es momento de que puedas regresar al aula. Yo, para tener la certeza de que no vas a contagiar, no va a ser factor de riesgo tu presencia en el aula, pues tienes que traerme una prueba COVID. Esa va a ser una demanda y va a ser recurrente la pregunta. Entonces, y no solamente dicen prueba rápida, sino dame una prueba PCR. Sin embargo, pues esto no es viable debido a que estas pruebas se basan en el nivel de anticuerpos que están también circulando en el ser humano, en la sangre del ser humano. Y bueno, estos niveles de anticuerpos pueden todavía estar altos por espacio de 2, 3, hasta 4 meses, de tal manera que una prueba puede seguir saliendo positiva y esto no tiene nada que ver con que la persona sea una situación de riesgo epidemiológico. Entonces, aquí la respuesta sería no, ¿sí? La respuesta sería de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a los síntomas que tengas. Si ya no hay síntomas, si ya no hay un factor ahí de tos, si no hay fiebre, etcétera, ¿sí? Hay un periodo de ventana que ya te da la posibilidad, la certeza de que puedes regresar con tranquilidad a casa, a dar clases. Entonces, ese es un ejemplo, pero así vienen, como ven, es una orientación de las preguntas más frecuentes. Si no, esto no diera la tranquilidad y no diera las respuestas que requiere el docente, el maestro,
Están las ligas que ustedes ven a través de las redes sociales más comunes, que es Facebook, que es Twitter y que es YouTube. Entonces, también están redireccionadas para que de manera inmediata ustedes, los maestros puedan tener acceso a esta información. ¿Me da la siguiente, por favor? Y si ustedes ven, me estoy regresando, la guía 14. La guía 14 también es dedicada a la parte del regreso a clases. Nos anticipamos, nosotros desde hace algunos meses hicimos esta propuesta, también la celebró el sector, porque habla sobre una parte, la guía se llama Mente Sana en Cuerpo Sano, y tiene mucho que ver con el impacto emocional que ha tenido la pandemia en nuestros jóvenes. Hoy por hoy sabemos que se ha perdido, decía por ahí un experto en neuropsicología, se le ha amputado a estos jóvenes, estos niños, ese desarrollo psicomotriz de casi 2 años, ya por cumplir casi 2 años, desde que escuchamos la noticia, ese desarrollo psicomotriz, ese desarrollo de esa inteligencia emocional ha estado un poquito encajonada, porque hoy en día, pues sabemos que un joven ya no tiene ese estrés que representa a veces que lo pasen al pizarrón, que le suden las manos, que titubee, que se le quiebre la voz, que es parte del crecimiento y del desarrollo cerebral de ese niño, de ese joven. Entonces, esto ha repercutido en las emociones definitivamente. Y esta guía que estamos implementando está calendarizada, es decir, día por día. Entonces, si ustedes abren esa guía o esa sugerencia, si no quieren llamarle guías, sugerencias, es como para poderlas implementar. Vienen dinámicas muy también que no son para psicólogos o para expertos en desarrollo humano, sino que se pueden implementar en las aulas como parte del complemento de la inteligencia emocional y de la salud mental de todos los que asisten a las escuelas. Está adaptada para desde preescolar hasta bachillerato, y son dinámicas que abonan a esto, a la interacción, a las relaciones humanas. De entrada, por ejemplo, hay algunas recomendaciones de cómo hacer gel, cómo hacer un cubrebocas, hacer dinámicas de música, etcétera, etcétera, que creo de arte, que pueden aportar, es un adicional, pues, a lo que nosotros creemos que puede ser de suma importancia en estos momentos. Hoy, pues, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado el visto bueno sin querer de esta propuesta, porque ellos se han manifestado la semana pasada de que lo primero que hay que atender justamente la parte de la salud mental de la población. Entonces, no se diga, pues, en el gremio y en la parte que nosotros estamos, de lo que estamos hablando. ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, también viene esa propuesta de si se detecta un caso sospechoso, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? La notificación, asistir al médico. Aquí el hospital nos va a dar información a la sala de situación. Vamos a tener la interacción, como les comentamos, con el comité de salud de las escuelas, y vamos a dar el seguimiento epidemiológico. Nosotros vamos a tener el nombre del profesor y los datos que nos permitan, teléfono, etcétera, y estar monitorizando la salud del profesor y de su familia. Ahora, ¿por qué apelamos mucho a los comités de salud? Porque puede ser que un maestro no se haya atendido en una unidad médica del ISSSTE, él haya decidido o que tenga otro empleo
y que haya ido al Seguro Social o que haya ido a un hospital privado y desde ese espacio nos haya solicitado una incapacidad, etcétera. Como no tenemos el referente para poderle dar seguimiento porque ese maestro no llegó a atención médica a nuestras clínicas, entonces los comités de salud de las escuelas es muy importante que nos retroalimenten. Por eso ahí la posibilidad de estar en estrecha comunicación y a través de ellos tener la información para nosotros actuar en consecuencia. De tal manera que vamos a tratar de que ese espacio para los maestros no sea, aparte de que estén batallándole con el contagio, que no sea desgastante la parte administrativa y facilitarles todo lo que tenga que ver con licencias médicas. Se ha instruido, yo he estado en comunicación desde que el maestro Cepeda, el profesor Michúa me solicitaron que pusiéramos mucha atención en esta parte, dando instrucciones a los directores de los hospitales y a los subdelegados médicos para que no se dile en los procesos administrativos en torno a licencias y demás, y que también se apele a la ética y a la moral del maestro, y si el maestro no puede ir por su incapacidad, se pueda extender a través de un familiar, etcétera, y se evite toda esa odisea que muchas veces, lejos de fastidiar también a veces al maestro, genera también hasta riesgos de contagio a la población en general. ¿Me da la siguiente? Y bueno, también hay un proceso, no los voy a fastidiar. ¿Me da la siguiente? La sala de situación es algo, de lo que le estaba hablando. Esto es, por ejemplo, hay una sala de situación, la que ven la foto de abajo, y estamos comunicados con una sala de situación en Tlaxcala, que es la que nos retroalimenta. Esta sala ahí donde dice Tlaxcala, pues va a estar en comunicación con el comité de salud de cada una de las escuelas. La siguiente, por favor. Es algo igual que se monitorea. Pues ustedes ven ahí, se monitorea primero pues el estado, la edad, las condiciones, etcétera. Es toda una ficha, no es abrumadora, de tal manera que esta información nos la puede dar de manera muy amigable el Comité de Salud de las escuelas. ¿Me da la siguiente? Y ahí sí le pediría, me voy a tomar la libertad de, si me permiten, con todo el respeto, sé que me toca a mí la exposición, pero en un par de minutos que la maestra Elsa, la doctora Elsa, que es nuestra subdirectora, les dé la información de cómo de manera puntual se va a hacer el tema de la emisión de las licencias médicas por COVID-19. Pero les reitero, la indicación que se tiene es facilitar quitar toda la tramitología, quitar la burocracia, quitar todos esos enredos que lamentablemente a veces se expresan en las unidades y garantizan un malestar, se prevé un malestar de entrada. Entonces vamos a tratar de que esto sea lo más ordenado posible y que si ustedes tienen una queja puntual de manera inmediata nos la hagan saber. Nosotros vamos a dejarles unos teléfonos para que podamos tener también una comunicación con ustedes. Si me permiten un par de minutos, doctora Elsa. Hola, muy buenos días a todos. Sí, este es el tema para la emisión de las licencias médicas. Como les comenta el doctor, estamos facilitando que puedan ser oportunas y eficaz la emisión de la licencia. En caso de que un paciente tenga la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, acude a las áreas respiratorias de las unidades médicas. Inicialmente puede darle la licencia por 5 días en caso de que necesite realizar la prueba PCR o una prueba rápida. En caso de que no sea necesario hacer la prueba porque sea un caso ya operacionalmente positivo o bien el familiar o el trabajador ya lleve una prueba positiva de un laboratorio reconocido, se le darán los 14 días inicialmente. En caso de que se le dieron los primeros 5 días, en el momento en que presente su prueba positiva, se dará la licencia médica por otros 9 días.
En caso de que el resultado sea negativo de la prueba PCR o de la prueba rápida, habrá un retorno a sus labores. El seguimiento será puntual a través de los medios que ya les comentaba el doctor Ramiro López Elizalde, con señales de alarma de dónde, en qué momento acudir a la unidad médica, en qué momento acudir a una unidad hospitalaria. Y aquí es importante que el trabajador sepa que no se le podrá exigir una segunda muestra, un resultado de laboratorio negativo para incorporarse a sus labores. En el momento en que termine la licencia médica, puede incorporarse a sus labores. En caso de que el COVID haya afectado algún otro órgano o que tenga alguna complicación, se emitirá una licencia ya por el diagnóstico específico de la complicación del COVID que haya tenido el trabajador. ¿Me pasan la siguiente, por favor? En caso de que haya un caso confirmado en un centro de trabajo por COVID, el caso confirmado tiene que aislarse, tramitar su licencia médica y se hará el seguimiento de caso. El personal en contacto con el caso positivo solamente seguirá con las medidas de prevención y vigilar la aparición de síntomas. En caso de que aparezcan síntomas, tendrá que buscar ayuda médica y se hará la confirmación o descarte del caso sospechoso al paciente que ya tiene síntomas. No es necesario que todas las personas que tuvieron contacto con el caso positivo se realicen prueba o acudan a la unidad médica si no tienen síntomas. Esto ya está confinado en las guías operativas en la número 3 y en la número 12 y nuevamente lo estamos retomando en la nueva guía para el regreso a clases. Eso sería todo en cuanto a la emisión de licencias médicas. Gracias. Y si me da la siguiente, y por último, antes, para no abusar del tiempo y ser respetuoso, por último quiero comentarles que como parte también de esa necesidad que existe de la prevención, hoy por hoy sabemos que la pandemia ha afectado, hay algunos grupos más vulnerables que otros, y eso tiene que ver con también los estilos de vida. Estamos promoviendo una campaña que se llama 3x1, 3 por mi salud. Si me pasa la siguiente, por favor. Como antecedente de esta campaña, lamentablemente nuestro país tiene el primer lugar en el mundo de consumo. Los mexicanos consumimos más refrescos, más bebidas azucaradas. Es el país que sus habitantes, los mexicanos, consumimos más comida chatarra. Esto evidentemente, sumado al tema de que cada vez caminamos menos, se suma y genera un factor de riesgo muy importante para adquirir algunas enfermedades. Sobre todo, esto abona al sobrepeso. El sobrepeso es como la plataforma de muchas de las enfermedades cardíacas, de la diabetes mellitus, y al final el desenlace es que muchos de estas personas que sufren sobrepeso en nuestro país terminan pegados a una máquina con un riñón artificial. Esto, si me da la siguiente, nos dio la idea de sacar esta campaña 3 por mi salud, 3x1, que no representa inversión, es solamente dar la comunicación y empezar a actuar. Tampoco es una ocurrencia. Esto en países como Alemania, como Bélgica, Holanda, Inglaterra, Canadá, está siendo de interés en el sector salud. Primero la campaña dice hoy y mañana sin bebidas azucaradas. Es invitar a que empecemos nosotros mismos, ¿no? Y si lo vemos, a veces nos tomamos el café, le ponemos azúcar o aún un suplemento alimentario que también es nocivo. Le ponemos ese complemento alimentario y aparte tenemos el paquete de galletas, tenemos el pancito a un lado y entonces estamos consumiendo azúcar en exceso. La mamá que envía al niño con un jugo sintético que tiene una gran cantidad de azúcar, o el té con azúcar, la leche con azúcar, y luego le pone un par de galletas y lo manda como si eso fuera un desayuno.
Esta cultura hay que, de alguna manera, sé que hay determinantes y que se tienen que hacer políticas de salud muy claras, pero también hay parte de que la población nos podemos involucrar y poder ser factor de cambio en estos procesos. Entonces aquí es invitar, hoy y mañana sin bebidas azucaradas. Es un eslogan un poquito tramposo porque hoy y mañana pues es siempre, y esto de alguna manera es como empezar desde nosotros mismos, invitar a los maestros que en vez de la Coca-Cola que esté ahí, que el niño esté viendo que el maestro está tomando un refresco, pues que tenga el agua o su agua endulzada con la misma fruta, y al niño también se le invite a que haga esto a los papás de los niños. Lo otro es hoy y mañana sin comida chatarra, es algo muy similar, y el hoy y mañana 10,000 pasos por mi salud. Me da la siguiente. Quizá quede un poquito ambiguo el tema. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos esta campaña? Reducimos el peso, el riesgo de diabetes, el riesgo de enfermedades cardíacas, de daño renal, de padecer cáncer y cosas tan triviales que pudieran ser como la caries, pero que tiene una representación muy importante en la salud, en la digestión, etcétera, etcétera. ¿Me da la siguiente? Y el tema de reducir de 10,000 pasos no es una situación de así tampoco de ocurrencia. 10,000 pasos representan, depende ahora sí, como dicen en mi pueblo de manera coloquial, la zancada, pues son los kilómetros. Son de 7 a 8 kilómetros, representan 10,000 pasos. Hay una aplicación gratis en los teléfonos para que se puede implementar en los teléfonos celulares. Sin embargo, puede ser alguien que nos diga, es que yo no tengo teléfono o no tengo internet. Entonces, sin pretexto, de 4 a 5 vueltas a la manzana o a la plaza pública o a un campo de fútbol le equivalen a 1 kilómetro. La situación es invitarlos a caminar. Hoy sabemos que tenemos que ir a la tienda, esos centros comerciales que están en las esquinas, que quedan a medio kilómetro de nuestra casa, nuestro hogar o nuestro centro de trabajo, y si no nos lleva alguien, nos da ride. Si no nos vamos nosotros en nuestro auto, andamos pidiendo un auto de esos de alquiler por aplicación de celular. Entonces, desde ahí hay que empezar. No hay pretexto. Un niño después de los 10 años, un ser humano después de los 10 años en adelante hasta su último día de su vida, tiene que caminar esta distancia. Obviamente hay limitaciones, hay personas que ya tienen problemas de columna, de rodillas, pero es que tratar de lo más posible caminar. Aún ellos que tienen limitaciones, la rehabilitación ¿en qué consiste? En que se sigan moviendo, porque si no se mueven se anquilosan y ellos están confinados o están condenados prácticamente a estar confinados en una silla de ruedas o en cama. Entonces es invitarlos a esto. ¿A qué equivalen esos 10,000 pasos? También equivalen a 1 hora de jugar un deporte popular, fútbol, natación, básquetbol, béisbol, etcétera, o nadar o andar en bicicleta. Equivale a eso. Entonces no hay excusa. Y empecemos desde nosotros como dirigentes, como líderes, a poner la muestra en nuestra oficina. Son 3 estrategias que van a, de alguna manera, impactar en la salud de los mexicanos. Y obviamente ustedes son líderes, nuestros maestros son líderes, y ellos pueden empujar esto, que la campaña no quede en casa, no quede solamente en las oficinas centrales de la Ciudad de México, ni sea una campaña mediática, sino que sea constante y que esto pueda ser una opción para el futuro de nuestras nuevas generaciones. Sería cuanto de mi parte. Les agradezco su atención. Estoy a sus órdenes por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ramiro López Elizalde. Si nos permites, doctor, y sin pretender abusar de tu tiempo,
Comentarte que nos han llegado ya algunas preguntas de nuestros compañeros secretarios y si me permites les doy lectura para una primera respuesta de parte tuya. De Michoacán nos dicen que es insuficiente la entrega de insumos para la jornada de limpieza en las escuelas. Preguntan si el ISSSTE tiene en la perspectiva alguna acción emergente a implementar en torno a ello. Nos están solicitando también de Yucatán el poder disponer de los folletos, de las guías a las que has hecho mención, de manera electrónica para poder compartirlas con nuestros compañeros trabajadores. Nos preguntan de que si alguien se atendió de manera particular, no acudió al ISSSTE, ¿qué puede hacer si no llenó los formatos correspondientes a riesgo de trabajo? Esta quizás se responda con la participación del licenciado Carlos Augusto. Que pudieran repetir la ruta para la obtención de la licencia médica por parte de algún trabajador que llegue a contagiarse. En ese mismo tenor de Toluca nos preguntan que en donde no hay cobertura del ISSSTE, ¿qué debe hacer el trabajador para poder obtener su licencia? De Baja California nos dicen si el número de días de licencia médica en caso de COVID es estandarizado y aplica tanto para los vacunados como para los no vacunados. Y recordar y agradecerte la disposición, la disponibilidad para poder contar con vacunas de manera emergente de aquellos compañeros que en el país aún no han sido vacunados. Y recordarle a los secretarios que estamos por concretar ya esta etapa. Estas preguntas de manera inicial, doctor, si pudieras hacernos algún comentario. Con mucho gusto, maestro. En relación a la última pregunta, hay toda la garantía, hay toda de alguna manera la disposición en cuanto nos den la información en qué estados hay docentes, hay maestros que por alguna circunstancia, porque no querían al principio, no creían en la vacuna, porque la vacuna que se les iba a aplicar creían que no era la adecuada, etcétera, etcétera. Hay toda la actitud para que a través de su representación, profesor Michúa, nos puedan hacer llegar la lista y actuamos en consecuencia. Está garantizada la vacuna. Sí es de interés que sea lo antes posible para nosotros tomar las providencias y poder ser lo más eficaces posibles. En cuestión de si las incapacidades son estandarizadas, obviamente hay cuestiones, la respuesta es sí. Sin embargo, hay situaciones singulares, muy características de cada ser humano es diferente y el comportamiento también viral en cada uno de nosotros es distinto. Puede ser que una persona que le dé en estos momentos se infecte, no sea más que un catarro, se exprese como un catarro común, pues, o otra persona que lo llegue a generar un problema respiratorio restrictivo, inclusive termine en un hospital, pues los días de incapacidad pues serán acordes a la manifestación clínica y al comportamiento clínico que tenga en esos momentos la persona. No hay problema en las entidades donde no se tenga una representación del ISSSTE, en estados donde no hay robustez de parte del instituto, y ahí nos apoya el INSABI, nos apoya el IMSS. Ahí sería a través de un familiar, a través de que puedan, a través telefónica, acudir a la brevedad para darle seguimiento y ordenar toda la parte administrativa y darle las facilidades para que la parte de legal en el instituto no se les complique. De eso tengan la certeza. Ahorita le vamos a dejar el uso de la palabra al compañero para que él haga alusión al aspecto ya normativo de este tema. En cuestión de los insumos de las escuelas, miren, ahí sí nosotros no tenemos, podemos apoyar, pero no es el ISSSTE, ahí no tiene. Esa es creo que sería
que vieran ahí la parte ya muy particular con la Secretaría de Educación. Yo pudiera hacer ahí hacerle los comentarios necesarios a la Secretaría de Educación en cuáles escuelas hay que tener un poquito más de atención al respecto. Pero en cuestión, ahí lo que sí nos obliga es en las unidades médicas, si ustedes ven, sobre todo que falte alguna situación de medicamentos y eso, que estamos al 100, estamos empecinados a que cada día nuestras unidades estén lo más completas posible, pues esa es una responsabilidad. Ahí sí nos ponemos al 100% las pilas. Los folletos están ya en un formato electrónico, luego les damos el link para que puedan disponer de ellos. Son 15 hasta el momento, están por salir otros y van a estar a su disposición. Otro de las preguntas, o si quieren nuevamente, Elsa, repetir el proceso, para que ese proceso, quiero decirles, está en la guía 15. Esto que va a comentar nuevamente la maestra, la doctora Elsa, está establecido en la guía 15, lo pueden consultar ahí ya nuevamente. Si nos pasan nuevamente las diapositivas al compañero que está controlando la... Me voy adelantando un poquito mientras que la van poniendo. En caso de que un maestro o algún trabajador tenga síntomas que sean compatibles con COVID, tendrá que acudir él o algún familiar a alguna unidad médica. En el caso de que solamente se vaya a descartar por los síntomas, es necesario que el trabajador acuda a una unidad médica. No es necesario que sea exclusivo del ISSSTE. Puede acudir a una unidad de la Secretaría de Salud, a una unidad del IMSS Bienestar o a una unidad del IMSS, ya que estos pacientes se consideran una urgencia. Todas las unidades médicas tienen una área de triage respiratorio. Esto les permite recibir la atención, identificar los síntomas. La identificación de estos síntomas es lo que se llama la definición operativa del COVID. En caso de que el trabajador no se le pueda realizar en ese momento una prueba rápida, se le darán 5 días de licencia médica esperando contar con esta prueba PCR. Esta prueba PCR tampoco es exclusivo que se la tengan que realizar en una unidad del ISSSTE. En cada uno de los estados, el Laboratorio Estatal de Salud Pública puede realizar esta prueba y confirmar de esta forma con la prueba PCR la infección por COVID. En el momento en que confirmamos la prueba, se dan 9 días adicionales. Es decir, el paciente o el trabajador, el derechohabiente, ya tiene 14 días de licencia. En caso de que en el momento en que él acuda a la unidad médica es posible realizarle una prueba rápida y en ese momento tenemos el resultado positivo, de entrada se le dan los 14 días. Ya no es necesario que él regrese. En caso de que ya tenemos la confirmación del diagnóstico, son 14 días. El seguimiento es a través de la unidad médica. Supongamos en la otra pregunta que hacían, que no pudo acudir a una unidad del ISSSTE. Él acude a una unidad de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, de IMSS Régimen Ordinario y le dan el diagnóstico. Lo único que es necesario, si es una unidad pública, lo único que es necesario es presentar su resumen clínico y su prueba positiva. Ya no es necesario que el trabajador acuda a una unidad del ISSSTE. Algún familiar puede acudir a tramitarla con estos documentos. Repito, su resumen clínico y su comprobante de su prueba positiva. En caso de que haya acudido a una unidad privada, es necesario, además del resumen y la prueba positiva, la factura de esta atención. Algún familiar acude y le dan los 14 días. Es importante que el trámite lo hagan lo más rápido posible, porque ustedes saben que cuando es retroactiva la licencia, tarda un poco más porque necesitamos que lo avalen los subdelegados. Entonces, en el momento en que tengan la prueba positiva, algún familiar acude a una unidad médica y en ese momento se tramita su licencia médica.
Para el caso de que la prueba no se haya hecho en el ISSSTE, en la página de coronavirus del gobierno federal está el listado de los laboratorios que están avalados por COFEPRIS para darnos una prueba positiva. No es necesario que sea única y exclusivamente en las unidades del ISSSTE. Le repito, lo más fácil es que cada uno de los estados tiene el laboratorio de salud pública que está avalado por COFEPRIS para poderles dar una prueba, para hacerles una prueba PCR en caso de que la unidad médica en ese momento no cuente con una prueba rápida. Si se da la prueba rápida, en ese momento se otorgan los 14 días. Gracias. Doctora, nos están llegando más preguntas, algunas insistimos en que se van a responder de manera automática con la presentación que nos haga o la plática que nos dé el licenciado Carlos Augusto. Entonces, si nos permites, doctor, y nos esperas un poquito por si hubiera alguna otra pregunta que pudiéramos hacerte, le vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Carlos Augusto Mercado Sánchez, subdirector de pensiones del ISSSTE. Adelante, licenciado. Muy buenos días, los saludo con gran estima y gran respeto. Profesor Gustavo Michúa, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. A todos las secretarias y secretarios de las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el máximo de los respetos. Muchas gracias por su presencia. Un afectuoso saludo al doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del instituto, quien ya ha hecho una clara y precisa exposición de este tema que ha sido un tema que ha obligado a generar acciones nunca antes vista en muchos años en la historia del país, del mundo, pero que con el esfuerzo de todos hemos logrado superarlas, empezar a superarlas y salir adelante. Realmente quiero reconocer y agradecer en este espacio como mexicano, como padre de familia, la labor heroica que han hecho todos los cuerpos médicos, paramédicos, doctores, enfermeros, camilleros y choferes para atender esta emergencia sanitaria y a la cual se suma de manera decidida, igual con un heroísmo siempre mostrado con esa entereza, todos los profesores y profesoras del país para parar, como dijo el doctor Ramiro, estas también secuelas psicológicas en el desarrollo psicomotriz, psicológico y educativo que se han visto afectadas por esta pandemia en los niños y jóvenes del país. Primero que nada, muchas gracias. Atendiendo a la petición del profesor Michúa, y como dijo el doctor Ramiro, yo me quiero enfocar a lo que sucede después, a todos estos procesos normativos que suceden después de que algún trabajador, en este caso, profesor, trabajador del magisterio, pues fue expuesto a esta enfermedad del COVID-19 y qué tratamiento se le va a dar. Antes que nada quisiera reiterar lo que ya bien dijo el doctor Ramiro, que el instituto ha establecido todas las medidas necesarias, no ha escatimado esfuerzo alguno para contar con los recursos, procedimientos, normas, estructura e infraestructura para atender al COVID-19 de una manera integral, tanto en la parte médica como todas aquellas secuelas que se deriven de carácter médico, pero también de carácter pensionario. En este sentido, desde abril del 2020, el ISSSTE, a través de su Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, estableció procedimientos para todas las áreas de medicina del trabajo que están en las subdelegaciones de prestaciones de las representaciones estatales,
con el objeto que tanto el Comité de Medicina del Trabajo como los subcomités en los estados pudieran valorar y determinar los casos de COVID-19 como un riesgo de trabajo. Quiero en este punto asegurarles a todas y todos ustedes que el instituto está consciente y está preparado, no ha parado un solo día desde que inició esta emergencia sanitaria en atender todos estos casos de medicina del trabajo, tanto de caso de invalidez, tanto casos de riesgos de trabajo, a los que se les suma de una manera particular aquellos casos que se deriven de la enfermedad COVID-19 y de esta pandemia. En esta normativa se establece con claridad que cuando un trabajador está expuesto a este virus, al SARS-CoV-2, en ejercicio y con motivo de su trabajo y quede contagiado con COVID-19, se le deberá reconocer este riesgo de trabajo y, en su caso, evaluar las secuelas que deriven de la misma para determinar la procedencia de la incapacidad y, en su caso, la procedencia de la pensión. ¿Qué significa esto? Que si una persona, en este caso un maestro, en ejercicio y motivo de su trabajo ha quedado contagiado de esta enfermedad COVID-19, existen las normas y los procesos para que el instituto reconozca ese riesgo de trabajo y se determinen los derechos que en su caso deriven de esta enfermedad. ¿A qué me refiero con estos procesos? Los voy a mencionar de manera general, si me lo permiten. El doctor Ramiro ya hizo una explicación muy profunda de la parte médica y estos procesos, como él bien dice, se refieren a la parte normativa y a la parte operativa con posterioridad. Los comités de medicina del trabajo y los subcomités en las representaciones estatales valorarán la causa-efecto que tengan presentando la prueba positiva de COVID-19 y que esta prueba coincida con las fechas que hemos visto en todas las guías que nos certifica la dependencia y entidad en la cual el trabajador estuvo laborando. ¿Qué significa esto? Significa que si un trabajador queda expuesto a la enfermedad durante los 15 días anteriores y 15 días posteriores, en los que la dependencia y entidad informe que estuvo laborando y la fecha de la prueba positiva se da en ese lapso, automáticamente se configuraría como una enfermedad, como esta enfermedad fue producto de la exposición por motivo de su trabajo y se atenderá como un riesgo de trabajo. En este sentido, y me atrevo a contestar de manera adelantada la pregunta que salió, si se diera el caso de que un profesor resulte contagiado de COVID-19 y llega y solicita el reconocimiento de riesgo de trabajo, son las subdelegaciones de prestaciones quienes llenarán y ya cuentan con la normativa los formatos correspondientes en función de la información que entrega la dependencia y entidad y en función de la fecha de la prueba positiva. Asimismo, también esta normativa considera que en atención a que pues no todas las dependencias y entidades, y en específico, en este caso, aquellas del sector educación, no necesariamente contaban con toda la plantilla laboral, sobre todo en las áreas operativas de recursos humanos, por motivo de esta emergencia sanitaria, se estableció que deberá considerarse como un caso extraordinario el no realizar el aviso de probable riesgo de trabajo y la solicitud de calificación de ese mismo evento dentro de los tiempos que ya están establecidos. ¿Qué significa esto? Como ustedes bien saben, la normativa del ISSSTE establece un plazo de 3 días para que el trabajador o el familiar dé aviso de este riesgo de trabajo. Entendemos que si mantenemos estos días, pues vamos a poner en riesgo al propio trabajador y vamos a poner en riesgo
a los propios familiares. Es por eso que quedan suspendidos estos términos mientras dure toda esta emergencia sanitaria. Hoy por hoy siguen suspendidos estos términos, para que ustedes tengan la certeza cuando se acerquen los maestros a pedir alguna asesoría, que no es necesario que en el momento en el que salgan positivos se tengan que ir a una subdelegación de prestaciones del ISSSTE a dar el aviso. Estos trámites se pueden hacer con posterioridad, una vez que ya se haya resuelto la parte médica. En el entendido que esto incluye también a los familiares, y esto es con el objeto de evitar la propagación y de no poner en riesgo la integridad y la salud de las personas, tanto de los trabajadores, tanto de los familiares, tanto también de los funcionarios y médicos que los están atendiendo. Sí quiero insistir en estos dos primeros puntos. El ISSSTE cuenta con todos los procedimientos, así se han atendido, así se ha informado y capacitado a las áreas de medicina del trabajo para que los casos que se presenten por COVID-19 puedan ser atendidos como positivos a riesgo de trabajo para aquellos trabajadores que con motivo y ejercicio de su trabajo hayan quedado contagiados de COVID-19. Y asimismo, los plazos para presentar los avisos y los formatos correspondientes en las subdelegaciones de prestaciones del instituto han quedado suspendidos con el objeto de evitar una propagación, de contribuir a proteger lo más importante, que es la salud y la integridad de las personas. Estos plazos de 3 días quedan suspendidos hasta en tanto dure esta emergencia sanitaria, y así los estamos operando. Hemos atendido más de 2,700 casos desde que inició la emergencia sanitaria en este contexto, y esto se los comento con el objeto de reiterar la certeza que da el instituto de que sigue operando, de que no ha dejado de trabajar y no dejará de hacerlo para atender todos los casos que se presenten durante esta contingencia sanitaria. Adicionalmente a lo anterior, lo tengo que mencionar, nosotros observamos en materia pensionaria tres momentos o tres situaciones, tres posibles escenarios una vez que el trabajador ya haya sido contagiado de COVID. El primer escenario es aquel trabajador que, siendo contagiado de COVID, tiene esta recuperación, tiene una recuperación médica favorable, no fue necesaria ningún procedimiento médico posterior, y después de cumplir con los tiempos establecidos por los médicos tratantes, tiene una recuperación completa y se reincorpora a trabajar. En este caso, pues no fue necesario, digamos, que se generara ningún procedimiento posterior al evento médico. Pero si estas licencias por alguna, que se le dieron por alguna situación, se da el supuesto de que exceden los tiempos permitidos en la normativa, en este caso del sector educación o del propio instituto, pueden solicitar el reconocimiento del riesgo de trabajo presentando nada más la prueba y el resumen clínico en la subdelegación de prestaciones que le corresponda, para que esas licencias se dictaminen como sí de trabajo, y entonces el trabajador no tenga ningún problema en poder recibir su sueldo al 100%. Insisto, este primer caso es en aquellos casos donde las licencias llegaran a exceder por alguna razón, más bien por el tema médico, los plazos que tenga la SEP y que el trabajador tenga, o el Instituto de Educación en el Estado, y que el trabajador tenga algún problema con su remuneración, está abierta esta posibilidad. El segundo escenario es en el cual el trabajador termina su recuperación de COVID-19, pero queda con alguna secuela médica. Queda con algún daño en algún órgano, como dijo el doctor Ramiro, con alguna secuela que requiera su tratamiento médico. En este sentido, una vez recuperado, el trabajador, en los procedimientos establecidos que siempre ha tenido el instituto, se dará aviso a la subdelegación de prestaciones
a su dependencia para que cuando el área médica termine la evaluación médica, se pueda evaluar por el comité y por los subcomités de medicina del trabajo estas secuelas para determinar en su caso el nivel de incapacidad que proceda y en su caso el monto de la pensión que proceda por una incapacidad que puede ser total y permanente o que pueda ser parcial. Pero insisto, lo importante de este punto es que este escenario se da con posterioridad al escenario médico y dependiendo de las conclusiones médicas que se determinen. Para eso se van a seguir los procedimientos establecidos que siempre ha operado en el instituto para la evaluación de secuelas y la determinación de una incapacidad por una enfermedad. En este caso, ya sería una enfermedad profesional porque fue por motivo del trabajo y en el ejercicio de las funciones que tuvo el maestro. Insisto, aún en este segundo escenario, estos tiempos de los avisos siguen estando suspendidos. Este aviso se da con posterioridad a la recuperación médica que ya haya tenido el trabajador. Y el tercer escenario, el cual comento con el mayor de los respetos y convencido de que no va a ser necesario llegar a este escenario, pero por responsabilidad y con el objeto de poder difundir toda la información, se refiere en aquellos casos que lamentablemente el trabajador pierda la vida. En este sentido, insisto con el mayor convencimiento de que no se presenten casos de esta naturaleza en el sector educativo, pero que, como ustedes saben, se han presentado casos en el país. Reiterarles que el instituto sí cuenta con los mecanismos para dictaminar, en este caso, esta defunción como una defunción por riesgo de trabajo. La dictaminación que van a hacer las áreas de prestaciones y los subcomités médicos están basadas ya nada más en la prueba positiva y en la certificación de causa-efecto que haga en el acta administrativa la dependencia y entidad de que el trabajador estuvo desempeñando sus funciones frente al grupo o alguna otra función y que con motivo del trabajo haya quedado, pues haya estado contagiado y haya tenido este desenlace. En este sentido, la documentación que el familiar presenta a las áreas de prestaciones económicas es la prueba positiva, el acta de defunción, en la cual el acta de defunción, la causa de fallecimiento es la de COVID-19, con esto se da esa causa-efecto, el resumen médico, y es en la subdelegación de prestaciones donde se van a llenar los formatos respectivos que ustedes conocen bien, el RT 02, se pedirá a la dependencia el llenado del anverso del RT 09, en su caso, que es esta certificación que da de que el trabajador estuvo en el desempeño de su labor, para que ya los subcomités con esa documentación ya no es un tema médico, es un tema normativo. Con ese expediente se dictamine como positivo el riesgo de trabajo y se proceda a la operación de la pensión a su familiar, que en este caso la pensión equivale al 100% al 100% del sueldo que tenía el trabajador. Yo quisiera reiterar que también en este caso y con la mayor de las sensibilidades, los plazos del aviso, pues también tienen están sujetos a este periodo de suspensión que le va a permitir al familiar reunir la documentación, porque sabemos que las actas de defunción no salen de manera inmediata, pero sí transmitirles la certeza y la seguridad institucional que si lamentablemente se llegasen a presentar casos de defunción, el trámite es directamente en las subdelegaciones de prestaciones, insisto, con la prueba positiva, con la prueba positiva
de COVID-19 con el acta de función, y en la subdelegación se tomará las medidas para el llenado de los formatos, para los avisos a la dependencia y entidad, a las dependencias y entidades, en este caso del sector, en el sector educación, a efecto de contar con el expediente y dictaminar esos casos como procedentes por riesgo de trabajo para que los familiares cuenten con la pensión. No omito, y también les quisiera mencionar que adicionalmente de estos plazos que están suspendidos para que se dé aviso al instituto, también están suspendidos los avisos de solicitud de calificación de 30 días. Es decir, para evitar que los familiares tengan que estarse moviendo con un probable contagio, que también guarden el resguardo necesario, hemos suspendido estos plazos para poderlos atender en el momento en el que su salud ya no esté en riesgo y en el que estén plenamente sanos y puedan hacer estos trámites, que se harán con el mayor de los respetos y con la mayor celeridad dentro de las normas que ya han quedado establecidas y definidas desde abril del 2020. Yo quisiera platicar esto de manera general, mantenerme a sus órdenes para todas las preguntas y con estas preguntas que ustedes sabían tengan, poder profundizar ya en casos específicos, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Creo que se respondieron algunas de las preguntas que nuestros compañeros hacen. Por atención a ellos, las cito. De la sección 12 de Durango nos preguntan que si el trabajador queda delicado de salud y esto le impide continuar con el ejercicio o desempeño de su función, ¿qué protección otorga el ISSSTE? Y si aplicaría la incapacidad total y permanente. Y también nos preguntan que aquellos compañeros que se contagiaron antes de que entrara en vigor esta norma, que fue el 22 de abril pasado, y quedaron con secuelas, si pueden todavía solicitar ser protegidos por riesgo de trabajo. Son en sí las preguntas que tenemos en torno a ello, licenciado. Si pudieras hacernos algún comentario. Sí, por supuesto, con gusto, y gracias, profesor. Sí, efectivamente, sobre el tema de las secuelas, si hay algún si hay algún compañero, algún maestro, miembro del magisterio que haya quedado después de su enfermedad con secuelas médicas, este supuesto se configura dentro del segundo escenario, dependiendo de la evaluación médica, del dictamen médico que tenga el área médica. Entonces se valorará el grado de secuelas. Y sí, efectivamente, dependiendo de este grado de secuelas, la pensión y la protección puede ir desde una incapacidad parcial hasta una incapacidad total. Esto ya dependería del resumen clínico que se presente para integrar el expediente dentro de los procesos normales que tiene el instituto, y efectivamente la Seguridad Social del ISSSTE abarca esta protección también para que esta protección a través de una pensión por riesgo de trabajo que puede derivar en una incapacidad parcial o una incapacidad total, para aquellos trabajadores que médicamente hayan sido determinados con secuelas. Para esto será la evaluación correspondiente por las áreas de medicina de trabajo a través de las subcomisiones y el propio comité. En relación a los contagios, previos, le digo, por supuesto que sí. ¿Qué es importante en este sentido? Aquí es muy importante para aclarar que esta normativa se hace para garantizar y transparentar los procedimientos que el ISSSTE tiene que hacer para reconocer o para tratar al COVID-19 como una enfermedad profesional en los casos que se presente. Lo que sí es importante es que los maestros son derechohabientes del ISSSTE antes, después, y lo seguirán siendo, de esta normativa.
y han sido y seguirán siendo después de esta pandemia, por ende gozan de toda la protección y seguridad social que esté contenida en la ley del ISSSTE. Para este caso específico que usted me pregunta, lo único que se va a necesitar es la certificación o el acta de la dependencia y entidad de que tuvo este contagio con motivo en el ejercicio de su trabajo o con motivo de las actividades que estuvieron haciendo antes del regreso a clases, porque el sector educativo no paró. El sector educativo se siguió preparando para este punto, siguió asistiendo, siguió capacitándose. Entonces, la dependencia y entidad certifica que fue por realización de estas actividades propias del servicio educativo y por supuesto que se valorarán las secuelas y en su caso la incapacidad y la pensión que determine, sin menoscabo de que siempre ha tenido el derecho a la atención médica. Espero me indique, profe Lerroy, me indique si logré contestar claramente la duda. Sí, muchas gracias, licenciado. Hay más preguntas, si me permites darles lectura. Nos preguntan si es válida la prueba positiva de cualquier tipo de laboratorio, o sea, de salud pública o privados, para poder iniciar con el trámite correspondiente a riesgo de trabajo. De Tabasco nos preguntan si la pensión por humanidad establecida para dictaminar a trabajadores con enfermedades terminales o poca esperanza de vida sigue vigente. Nos piden que el instituto garantice la existencia de pruebas, esto es para el doctor Ramiro, la existencia de pruebas para todo aquel trabajador que lo solicite, así como el hecho de que haya los medicamentos suficientes para el tratamiento de esta enfermedad. Solicitan de Toluca que se omita el acta administrativa que se contempla en el RT03 para calificar el riesgo de trabajo. ¿Qué procede respecto a las actividades docentes en un centro escolar que tenga uno o más maestros que hayan sido contagiados? Creo que esto sale de un poquito del ámbito de nuestros invitados. ¿Qué hacer con los trabajadores que den positivo y sean asintomáticos? ¿Califica para incapacidad o qué ocurre? ¿Qué hacer en aquellos casos donde el certificado de función no señale fallecimiento por COVID? Y ¿cuáles son las condiciones para poder cobrar una pensión, licenciado Carlos, en términos de la legislación vigente? Ok, empiezo comentando lo de las pruebas. Lo de las pruebas positivas, el instituto para dictaminar el riesgo de trabajo está aceptando un diagnóstico confirmado por cualquier laboratorio de salud que esté reconocido por el Instituto Diagnóstico de Referencia Epidemiológica. Eso, digamos, coloquialmente me atrevería a decir que para efectos del riesgo de trabajo, por supuesto que estamos reconociendo estas pruebas positivas de un laboratorio, de una institución de salud pública o privada reconocida. Sobre si se siguen manteniendo los casos humanitarios, por supuesto que sí, hay un tratamiento especial para estos casos que, derivado de la enfermedad, no podemos, el trabajador se encuentra ya en un estado tan avanzado de la enfermedad, digamos, lamentablemente en un caso, con un desenlace fatal, existe la previsión normativa y operativa de tratar estos casos como humanitarios, y eso se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo porque está
pues está así en la norma y está en nuestro reglamento. De eso ustedes tengan, por favor, la certeza de que no se ha suspendido ningún proceso normativo, ni mucho menos. Al contrario, se trata de dar, como dijo el doctor Ramiro, todas las facilidades para que juntos salgamos adelante y podamos atender todos estos casos que se presenten con todas sus particularidades. Respecto del acta administrativa, bueno, lamentablemente el acta administrativa no la podemos suspender. El acta administrativa es un requisito, en este caso normativo, y es un requisito fundamental porque con esa acta administrativa se da por confirmada la relación causa-efecto de que el maestro quedó contagiado de COVID-19 en el ejercicio y por motivo de su trabajo. Lo que sí es que es un acta administrativa que estamos manejando ahorita, digamos, de formato libre, para que la dependencia y entidad no evalúe, no sea quien evalúe. La dependencia que te da en esa acta administrativa nada más dice cuándo fue a trabajar, certifica su horario, y esto que entra dentro de la fecha de la prueba que presenta, pues es más que suficiente para determinar la causa y efecto. Les recuerdo que el formato, el RT02, el RT01, perdón, es el que requisita la dependencia, y el RT02 lo vamos a llenar nosotros en las áreas de medicina del trabajo y prestaciones de trabajo. Sobre el tema de qué pasa si en el acta de defunción no se acredita fehacientemente que la causa de muerte fue por COVID-19, en esos casos específicos se tendrá que evaluar la fecha de la prueba positiva, el resumen clínico con el acta de defunción. Sabemos que hay casos que la misma operación, el mismo duelo, si me lo permiten decir, hacen que las actas de defunciones no necesariamente salgan correctamente requisitadas. Pero hay otra información que en este caso el acta administrativa puede ser una de ellas, la fecha, el dictamen, el resumen clínico, la fecha de la prueba positiva, que dan elementos para que el médico de trabajo analice y concluya pues, que evidentemente se trata de un acta de defunción, a lo mejor no llenada puntualmente, pero que sí hay elementos médicos que permitan acreditar, en este caso, una defunción por riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, en este caso la pensión, que usted nos dice cuáles son los beneficios que está garantizado. En el caso de riesgo de trabajo, la pensión es del 100%, en caso de fallecimiento para el familiar, el 100% del sueldo, con independencia de la edad que tenga el trabajador, y para aquellas pensiones por incapacidad parcial o total, estas dependerán de las secuelas y del grado de secuelas que determinen las áreas médicas en su valoración clínica. Con mucho respeto de los tiempos de nuestros compañeros secretarios y de nuestros invitados, todavía tenemos muchas preguntas, pero si ustedes nos los permiten, compañeros secretarios, plantearlas por otro medio a nuestros invitados y hacerles llegar las respuestas. Sobre todo el licenciado Carlos tiene una urgencia a las 10:30. Solamente preguntarle a nuestros invitados si estarían de acuerdo y nos autorizan para que esta plática que hemos tenido con ellos pueda ser subida a nuestra página web para posteriores consultas de los trabajadores. ¿No habría inconveniente, doctor Ramiro? No, adelante. Al contrario, les agradezco la invitación. Contestando de manera concisa, porque quedó abierta las preguntas, que si hay pruebas, hay disposición de pruebas para aquel maestro que acuda
nuestros servicios médicos, adelante. Sin embargo, sí es importante decir que tiene que cumplir los criterios para hacer la prueba, porque no puede llegar alguien y decir, oiga, vengo a que me hagan una prueba. Si no cumple los criterios, lamentablemente no podemos hacerlo, porque si no sería una situación, no sería viable en todo, ni hay las pruebas suficientes para todos, ni ese es el protocolo, pues. Pero el maestro que requiera, adelante. Si por alguna circunstancia no se tiene o no se tiene ahí en el momento, porque no ha llegado de parte de niveles centrales, se le autoriza de manera pronta el que se pueda pagar ahora sí, la prueba nuevamente, valga la redundancia, siempre y cuando sea en un gabinete aprobado por la COFEPRIS. En torno a los medicamentos, les digo que hay la disposición en estos momentos de los que han sido aprobados, tener un poquito de cuidado, porque hay medicamentos que ya está comprobado y que a veces es la demanda, oiga, es que no me aprobaron este medicamento, es que es un medicamento que ya no está dentro de lo sugerente para el tratamiento. Por ejemplo, hay medicamentos como la ivermectina, la citromicina, los esteroides, el uso de trajes especiales de N95 para ciertas áreas que no son necesarias. Entonces, nada más que nos ayuden a los maestros, dándonos la confianza de que van a tener todas las medidas adecuadas para que puedan ser tratados de manera correcta. Si hay alguna consideración, algún comentario, estamos abiertos para enmendar y aplicarnos. Sí, sería cuanto. Y muchísimas gracias por la invitación, profesor. Gracias, doctor. Licenciado Carlos, ¿no tendrías inconveniente en que podamos también subir tu plática? No, con gusto y atento a cualquier duda que ustedes tengan o cualquier información adicional que requieran. Bien, muchas gracias. Una última petición para ambos. Agradecer que nos han abierto las puertas en las entidades para que las secretarias y secretarios generales puedan reunirse tanto con el subdelegado médico como con el subdelegado de prestaciones. Pedirles que nos sigan apoyando porque hay algunas entidades que aún no logran tener esa reunión. Muchas de las preguntas que se han planteado en este día van a encontrar respuesta precisamente en esos diálogos que se tengan en las entidades. Al agradecer la gentileza de la participación de ambos, del doctor Ramiro López Elizalde y del licenciado Carlos Augusto Mercado Sánchez, les ratificamos, compañeras, compañeros maestros, nuestra disposición desde este colegiado para seguirlos apoyando en todo aquello que esté a nuestro alcance. Regálame un like y además te invito a que te suscribas a mi canal accionando el botón rojo de suscribirse y también activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.